Bienvenidos a este su programa Conversando Asuntos Jurídicos, presentado por el licenciado Domingo Bonilla Osoria. Para preguntas o sugerencias puede llamar al 787-627-8357, 627-8357. Para consultas a nuestra oficina al 787-756-5199 o escríbanos a través de nuestro email lcto.bonilla@gmail.com. Y ya comienza Conversando Asuntos Jurídicos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la alteración a la paz. La alteración a la paz es un delito que se tipifica en el Código Penal, el artículo 241. Tipifica el delito de alteración a la paz. Vamos a hablar claro, los países tienen que tener unas leyes, unos códigos dirigidos a tipificar una conducta, a cierta conducta, ¿verdad? Forjarla, tipificarla de tal forma que la violación de ese código, de esa conducta tipificada, separada en ese código, ¿verdad? Pues crea, ¿verdad? Que esa persona pues pueda ser procesada criminalmente. Ahora bien, el Código Penal que nos rige a nosotros del 2019. Este libro que este servidor tiene aquí, que se lo vamos a mostrar muy brevemente, ¿ves? Código Penal del 2019. Este es un código penal comentado, ¿verdad?, por doña Dora Nevares Muñiz. Y ese código es el que nos rige a nosotros. Cuando yo estudié Derecho, yo ingresé a la Escuela de Derecho en el año 1983 y me gradué en el año 1987 con apenas 26 años y 10 meses, ¿verdad? Ya en agosto cumplía los 27. Pues yo recuerdo cuando yo estudié Derecho, el Código Penal vigente en Puerto Rico era el Código de 1974. Ese código ha evolucionado bastante. Han surgido grandes cambios, ¿verdad?, con relación al código que tenemos hoy en día, que es el del 2019. Bien, mire. Cuando hablamos de derecho penal, hay unos principios que tenemos que esbozar, que tenemos que desarrollar. Uno de los principios más importantes del Código Penal es, como yo le dije, el principio de legalidad. El principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Que no hay delito si esa conducta no está tipificada. Si esa conducta no está tipificada, es decir, esa conducta no está reglamentada en este libro que le estoy mostrando aquí, que es el Código Penal, no hay delito. En muchas ocasiones, los pueblos, los países, surgen situaciones que genera que se tipifiquen delitos. Es decir, al momento que se realizó esa conducta, ese delito no estaba tipificado. Y viene el legislador y dice, no, tenemos que reglamentar los asuntos, ¿verdad?, relativos a esa conducta. Tómese como por ejemplo, previo al 1989 no existía una ley especial conocida como Ley de Intervención y Prevención contra la Violencia Doméstica, ¿verdad? Ley de Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica. Por cierto, pues no podíamos hablar de los delitos, ¿verdad?, relativo a esa relación de hombre o mujer. Cuando se cometía un delito relativo a esa relación hombre-mujer, tenía que regirse por los principios del Código Penal. No se podían regir por los principios
que emanan ahora de la Ley 54, porque la Ley 54 se aprobó en agosto de 1989 y previo a esa ley lo que regía cualquier conducta de esa índole era lo relativo a lo que dispone el Código Penal, ¿verdad? El Código Penal, por ejemplo, el Código Penal habla de agresiones simples, agresiones agravadas, habla del delito de alteración a la paz, pero ¿qué sucede? En la ley 54 de 1989 no hay delito menos grave. Por ejemplo, una agresión simple es un delito menos grave. Una agresión agravada que conlleve, ¿verdad?, asistencia médica, tratamiento médico, ¿verdad? Eso es una agresión agravada y bajo el Código Penal se distingue entre agresión simple y agresión menos grave. En el Código, en la Ley 54 no existen delitos menos graves. Todos los delitos son graves. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno, tiene varias implicaciones, como por ejemplo, los delitos menos graves no conllevan imposición de fianza, no se le establece una fianza. Los delitos menos graves no tienen derecho a juicio por jurado. Juicio por jurado que 12 personas de la comunidad determinen el efecto de la culpabilidad o no culpabilidad de la persona que está siendo procesada. Por cierto, fíjese que ahora nuestro ordenamiento jurídico requiere que para que una persona sea culpable de un delito grave, requiere que sea por unanimidad. Es decir, anteriormente, ¿verdad? La realidad como cuestión de hecho es que una persona podía salir culpable 10-2, 10-1, 9-3, o por unanimidad, o podía salir no culpable en esos mismos parámetros, ¿verdad? Pero hoy en día tiene que ser por unanimidad la culpabilidad. ¿Y qué pasa si esa persona, uno de esos miembros del jurado, determina que no es culpable, pero 11 determina que sí esa persona es culpable? Con que haya uno es suficiente entonces y hay que dar un nuevo juicio. Eso se llama un hung jury. Habría que entrar en un nuevo juicio. Eso le llamamos hung jury. Ahora bien, hablamos sobre el principio de legalidad. O sea, toda conducta que es penable, ¿verdad?, puede ser procesada si está tipificada, si está contemplada en el Código Penal. Entonces la persona puede ser procesable. Y la pregunta es, ¿y si hay una conducta, un hecho que no está tipificado en el Código Penal? Y esa conducta que no está tipificada, ¿verdad?, en el Código Penal, vienen los legisladores y aprueban una ley y crean esa conducta como un delito. ¿Qué va a pasar con la persona, ¿verdad?, que realizó ese acto, pero que esa conducta no está legislada, no está contemplada en el código? ¿Qué va a pasar? Pues mire, a esa persona no la pueden procesar, no la pueden acusar por ese acto. Pueden acusar a los que prospectivamente cometan el delito, esa conducta que se tipificó, lo pueden procesar prospectivamente a la persona que luego de aprobada la legislación, luego de tipificado el delito, pues pueden procesarla. Pero ese que fue el que motivó esa nueva legislación, no lo pueden procesar. Definitivamente que no lo pueden procesar. ¿Por qué no lo pueden procesar? Porque eso sería una ley ex facto. Les repito, sería una ley ex facto. Es una ley que se legisla
luego de realizado el acto, entonces no la pueden traer retroactivamente. No la pueden traer retroactivamente. Igual sucede de otra forma. Fíjese de esta otra forma. La persona comete un delito y en el proceso, ¿verdad?, cuando se está procesando a la persona criminalmente, se aprueba una ley que para ese tipo de delito, que la penalidad era 20 años, ahora la penalidad van a ser 10 años. Lo van a sentenciar y cuando lo van a sentenciar ya esa ley está aprobada. Fíjense lo que dice la ley, a ese que van a sentenciar. La ley dice que le tienen que aplicar la ley más benigna, la ley que más lo beneficia. O sea, que si la persona al momento de que se va a dictar la sentencia, hubo una ley que modificó o cambió la penalidad y la pena ahora es menor, le tienen que aprobar la pena que más lo favorece. Fíjense qué cosa, en el otro lado, las leyes ex post facto no se le pueden aplicar a una persona que ciertamente al momento de realizar esa conducta, ese delito, esa conducta no estaba tipificada. Pues entonces, en ese caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que entonces si se la aplican, violaría el principio de legalidad. Principio de legalidad, que la ley prohibió a la persona, ¿verdad?, realizar actos delictivos, ¿verdad? Pues no se le puede aplicar. Ahora bien, hay otro principio dentro de las leyes penales que se llama el principio de territorialidad. El principio de territorialidad implica lo siguiente, que las leyes que se aplican en Puerto Rico, las leyes que crea, que aprueba, que legisla, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa de Puerta de Tierra, todas esas leyes son aplicables en la isla principal. Y todas esas leyes son aplicables a aquellas islas, ¿verdad?, como son Vieques y Culebra, que pertenecen a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y pregunto, si una persona, ¿verdad?, empieza a delinquir en San Tomás, ¿se le puede aplicar la ley de Puerto Rico? Claro que no, porque viola el principio de territorialidad. Y si la persona es de Puerto Rico, reside en Puerto Rico, y va a San Tomás y empieza a delinquir allá en San Tomás, ¿se le aplica la ley de Puerto Rico? No, señor, no se le aplica porque viola el principio de territorialidad. Allá en San Tomás, ¿verdad?, tendrá sus propias leyes y esas son las leyes que se le deben de aplicar. Ahora bien, algo bien importante cuando hablamos de asuntos penales, ¿verdad?, es que aquí se busca cuando se cometen delitos o hay ciertos delitos que requieren intención específica, intención criminal. A eso le llamamos la menrea, ¿verdad? Pero licenciado, ¿qué es eso de menrea? Sí, se le llama menrea. O sea, cuando hablamos, ¿verdad?, de asuntos criminales, hay delitos que requieren intención específica. Por ejemplo, el acto de que un ciudadano le priva la vida a otro, eso requiere menrea, eso requiere intención criminal. Un ejemplo, hace tiempo que te estaba velando, hace tiempo que te estaba acechando, porque esta tú me la ibas a pagar. Eso es intención específica, eso es menrea, ¿verdad? Y el asesinato requiere intención específica, al igual que otro tipo de delitos que tiene el Código Penal, que la mayoría de ellos requieren intención específica. Hay otros delitos, ¿verdad?, que están tipificados en el Código Penal, que se cometen por negligencia,
por negligencia. Por ejemplo, un accidente de carro. Pues mire, la persona no tenía la intención criminal, ¿verdad? No tenía la menrea, pero fue negligente. ¿En qué fue negligente? Un cambio de carril indebido. ¿En qué más fue negligente? En que no obedeció la señal de tránsito y estando la luz roja, siguió, impactó a otra persona y pudo haber habido hasta una muerte, ¿verdad? Pero son delitos que se cometen por negligencia. ¿Por qué por negligencia? Porque la persona no tenía la intención específica, no tenía la menrea de cometer ese acto. En el asesinato, fíjese que la persona está acechando, está velando, está buscando el momento para cometer el acto. Y entonces ahí ese delito requiere intención específica. Bueno, ya explicamos todo lo relativo al principio de legalidad, explicamos todo lo relativo al principio de territorialidad. Ahora, vamos a hablar entonces del artículo 241. El artículo 241 del Código Penal habla sobre la alteración a la paz. Este delito quise traerlo a la discusión en el día de hoy, la alteración a la paz, porque esto es como un diario vivir. Esto es como un diario vivir, la alteración a la paz. Yo no sé qué pasa en nuestro pueblo, ¿verdad? Pero yo veo constantemente a la gente enojada, a la gente hablándole palabras soeces a la otra persona, la gente carente de paz, de tranquilidad. Entonces la alteración a la paz se convierte como un diario vivir, como una conducta constante, como una conducta reiterada. Y la realidad es que quiero dar unas explicaciones, porque hay muchas cosas que la gente desconoce. Y la mejor forma de uno llegar a la gente es educándolo, ¿verdad? O sea, siempre he creído que la educación es una forma de modificar conducta. La mayoría de la gente siempre cree que la educación es transmitir conocimiento, transmitir un cúmulo de conocimiento. Como dicen por ahí, transmitir una botella de conocimiento, ¿verdad? Pero la educación va más allá. La educación no solamente se transmite conocimiento, sino que se transmite, ¿verdad?, educación, se transmite valores. Entonces, yo quiero transmitir unos valores aquí con conocimiento, ¿verdad? Y cómo manejar situaciones que son de ira, de enojo, porque el mayor problema que tiene la gente es cómo yo manejo la ira, cómo yo manejo el enojo, ¿me entiendes? O sea, la primera alternativa no puede ser, bajo ninguna circunstancia, voy a agredir, voy a hablar palabras soeces, etcétera. Esa no puede ser la primera alternativa. Así que vamos a hablar sobre lo que dispone, ¿verdad?, el Código Penal en el artículo 241, que habla de tres vertientes. Perturbe la paz o la tranquilidad de una o varias personas con conducta, ¿verdad?, ofensiva, que afecte el derecho a la intimidad en su hogar o en cualquier otro lugar donde tenga una expectativa razonable de intimidad. Voy a repetir: perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas con conducta ofensiva que afecte el derecho a la intimidad en su hogar o en cualquier otro lugar donde tenga una expectativa de intimidad. Fíjese lo que dice el código. Si alguien perturba su paz o su tranquilidad estando usted en su hogar, cuando habla de su hogar se está refiriendo al derecho a la intimidad. En ese sentido, la Carta de Derechos
La Carta de Derechos, en el artículo 2, sección 10, expresa claramente lo que es el derecho a la intimidad. Usted tiene un derecho a la intimidad o una expectativa de intimidad cuando usted anda en su carro. Cuando usted está en su casa, usted tiene una expectativa de intimidad. Usted tiene una expectativa de intimidad, de privacidad en cualquier pertenencia suya. Entiéndase un bulto, un libro, una cartera, ¿verdad? En todas estas cosas usted tiene una expectativa de intimidad. Y tiene una expectativa de intimidad sobre su persona. Usted tiene derecho y la protección de la Constitución de que usted no sea registrado, ¿verdad? Ilegalmente, irrazonablemente. Claro, si usted está realizando una conducta que es tipificada como delito, pues entonces esa expectativa a la intimidad se pierde. Pero una cosa es que alguien tenga motivo fundado para creer que usted está realizando un delito, cometiendo un delito y haya que registrarlo. Y otra cosa es que se le puedan probar. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Porque no es lo mismo con violín que con guitarra. Ok, así que cuando usted tiene un derecho a una expectativa razonable, ninguna persona puede ir a su casa a gritar, a ofenderlo, a perturbar la paz y su tranquilidad en su residencia, en su casa. Así que ahí estamos hablando que se comete el delito de alteración a la paz cuando una persona va a su propiedad y empieza a vociferar palabras impropias, incorrectas contra usted, contra su familia, contra su esposa, contra sus hijos. Algo bien importante también es que con relación a esa privacidad, a esa expectativa de intimidad, pasa alguien por la vía pública, ve a su niño que está en la marquesina de su casa y le saca una foto a su hijo. Eso es totalmente ilegal y la ley lo penaliza. O sea, porque ahora nosotros somos esta generación que vivimos, es totalmente visual. A todo le queremos sacar fotos, ¿verdad? Hasta a los alimentos que consumimos le sacamos fotos para enviárselo a los amigos, ¿verdad? Si el padre va a llevar al niño a la escuela, este es el colegio donde estudian mis hijos. Y mire, yo le voy a dar un consejo, tenga mucho cuidado con eso, con usted estar identificando dónde están sus niños. Sus niños ameritan privacidad. Y mañana viene un delincuente y ve su post en el Facebook, en el WhatsApp, lo lee y sabe dónde está su hijo. Mañana viene un delincuente y le hace una llamada suya, mira, sé dónde está estudiando tu hijo, a qué hora sale, si no me busca un dinero, lo voy a secuestrar. ¿Me entiende? Así que tenga mucho cuidado porque eso se da. Debe de llevar un dinero a tal sitio, va a haber una persona que vaya a recoger ese dinero. Tenga mucho cuidado porque muchas veces nosotros somos artífices de los problemas que creamos con el Facebook, con las redes sociales. Por ejemplo, un post. Nos fuimos de vacaciones toda la familia y vamos a estar allá en un resort en la República Dominicana por una semana. Y usted puso un post. Y allá pone otro que están disfrutando. Mire, usted le está diciendo al delincuente que en la casa no va a haber nadie. Que no va a haber nadie. Entonces usted se está convirtiendo en artífice de su propia situación. Y no solamente artífice, sino que le crea una situación a los miembros de su familia. Bien, la modalidad B dice, perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante palabras o expresiones ofensivas o insultantes al proferirla en un lugar donde quien las oye tiene una expectativa
razonable de intimidad. Mire, uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de la alteración a la paz es que la persona a quien se le altera la paz tiene que estar tranquila. Tiene que estar tranquila esa persona previo al acto de que se le altera la paz. Porque si usted tiene su paz alterada previo al acto de que le dicen la palabra soez, de que lo ofenden, pues ciertamente la realidad es que no se le ha alterado la paz. Yo voy a compartir con ustedes una experiencia que yo tuve cuando en mi comienzo, en mi profesión como abogado litigante. Recuerdo yo que estaba en el tribunal de Fajardo y viene un señor y se me acerca y me dice: señor, ¿usted es abogado? Sí, soy abogado. ¿En qué le puedo servir? Es que tengo una situación de un vecino que me está alterando la paz. ¿Oh, sí? Ok, pues dime qué está pasando. Mire, este vecino me persigue constantemente. Eso es una situación que se repite diariamente. Está bien, no hay ningún problema. Pues llegamos a unos acuerdos ahí, procedí a representarlo. Para ese entonces, muchos de los casos de las vistas, especialmente las vistas de determinación de regla 6, la regla 6 reglamenta ese periodo, ese momento, cuando se lleva el caso por primera vez ante el jugador de los hechos, es decir, ante el juez. Mayormente estos procesos de regla 6, quien lo evalúa es un juez municipal. Claro, nada impide que un juez superior lo pueda ver, pero la realidad es que una vez un juez superior ve una regla 6, porque en muchas ocasiones no hay un juez disponible en regla 6, o ciertamente la sala está muy llena y baja un juez superior a ver casos de regla 6, o sea, se une con el otro, o ciertamente el juez de regla 6 se tuvo que ausentar, el juez municipal, porque tuvo una situación familiar, una situación de urgencia, ¿verdad? Y entonces baja un juez superior a ver esa vista. Si va ese juez superior, ya ese juez está inhibido. Si fue un juez de BP, un juez de juicio, ya ese juez no puede tocar ese caso posteriormente, porque ya se contaminó, ya conoce los hechos. Y el juez tiene que tener una mentalidad no prevenida. Ok, pero el asunto es que cuando estoy allí en el tribunal de Fajardo, en ese entonces muchos de los casos se veían en cámara. En cámara es en la oficina del juez. La realidad es que hoy en día se ve muy poco caso en cámara. Claro, no hay ninguna prohibición ética, judicial, ¿verdad?, que impida que un caso se vea en cámara, en la oficina del juez. Lo importante es que se grabe el asunto, porque hoy los casos, las salas están habilitadas, incluso las salas de regla 6 están habilitadas para grabar los asuntos. Como cuestión de hecho, siempre nosotros, los abogados litigantes, nos referíamos, ¿verdad?, al Tribunal Superior como un tribunal de récord. ¿Por qué de récord? Porque todo se graba, ¿verdad? Y ya de un tiempo para acá, ya todos los procedimientos a nivel de regla 6 se están grabando. Ok, pues entonces estoy en regla 6, el caso se ve en cámara, el individuo mi cliente estaba imputado, ¿verdad? Del delito de alteración a la paz. Se empieza a ver la vista y cuando empieza el desfile de pruebas, que se le toma el juramento al testigo, al alegado perjudicado, se le toma el juramento, se empieza con el desfile de pruebas, el perjudicado empieza a declarar y cuando está declarando, refiriéndose a los hechos, yo lo veo bien, pero que bien alterado. ¿Ves? Y entonces
como si estuviese peleando, ¿verdad? Bien alterado, bien molesto. Y entonces, cuando yo empiezo mi contrainterrogatorio, lo primero que le pregunto al perjudicado, al testigo, señor, le pregunto, ¿dónde usted se encuentra? ¿En el tribunal? Y entonces vuelvo y le pregunto, testigo, la dama que usted ve ahí sentada, ¿quién es? ¿La juez? ¿Y cómo usted observa a la juez en este momento? Bien tranquila, bien tranquila. Y el señor alguacil, ¿cómo usted ve al señor alguacil? ¿Cómo usted lo observa? Muy tranquilo. Y le pregunto lo siguiente a usted. Sin embargo, la realidad es que usted está alterado, que usted está molesto. Y me dijo, sí, estoy molesto. Mire a ver si la realidad de los hechos es que usted está molesto porque de solo ver a su vecino, de solo verlo nada más, ya usted está molesto. Usted se altera de verlo nada más. ¿Y sabe qué? Me lo admitió, me dijo, sí, me molesto con tan solo verlo. Entonces, al darme esa respuesta, yo le dije al tribunal, su señoría, no vamos a hacer más preguntas, damos el asunto por sometido. Oiga, no causa. Ahí mismo se cayó el caso. Porque él estaba alterado, él estaba molesto. Y si yo no puedo partir de la premisa que de yo ver a una persona ya yo estoy alterado, pues entonces mi paz no está siendo alterada. Así las cosas. Recuerdo que hace un par de años estoy en el tribunal de Carolina. Esto es una mentirita blanca que voy a decir. Blanca, Dios mío, perdóname, pero ahí vamos. Estoy yo en el tribunal de Carolina y estoy caminando por el lobby y el señor se me acerca. Y me dice, ¿usted es licenciado? Sí, yo soy abogado. Yo tuve un caso en el tribunal de Fajardo y usted fue el abogado. Y sacó no culpable. No culpable, no, hubo una determinación de no causa. Porque ese término de no culpable se utiliza mayormente a nivel de juicio. A nivel de regla 6, cuando se somete el caso la primera vez, es no causa. Y a nivel de BP, es causa o no causa. Ya a nivel de juicio, estamos hablando de culpable o no culpable. Bien, los términos cambian, ¿verdad? A nivel de regla 6, cuando se somete el caso, y en BP estamos hablando del imputado. Después que se hace la lectura de acusación, estamos hablando del acusado. Los términos cambian dependiendo de la etapa en que se esté. Y entonces la persona viene y me dice, usted vio un caso y yo era el perjudicado y hubo una determinación de no causa. Sí, pero yo no sé quién es usted. Sí, usted fue el que vio el caso. Mire, yo a usted nunca lo he visto, señor. Y usted dirá una mentirita blanca porque como yo vi a ese señor tan alterado, pues uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Usted tiene alguna tarjeta con usted? Ninguna. ¿Ve? Y entonces pues yo le saqué el cuerpo al señor porque lo vi medio peligroso y como medio agresivo, ¿verdad? Así que nada, ahí se la dejo. Una mentirita blanca. Bueno, pues entonces, hay algo bien importante que debemos de aclarar, ¿verdad? Lo que es una alteración a la paz y lo que es una amenaza. La gente confunde en esos términos. La amenaza con la alteración a la paz. La realidad que en ambos escenarios, quien altera la paz está molesto, está enojado, provoca palabras de ira, palabras que generan, que pueden alterar el ánimo de una persona prudente y razonable, ¿verdad? Y en la amenaza también. Pero la terminología de la amenaza y la terminología de la alteración a la paz es totalmente distinta. En la amenaza se hacen unas expresiones dirigidas a causar un daño determinado.
un daño específico en la amenaza, ¿verdad? Un daño. Te voy a matar, te voy a romper la cabeza, te voy a explotar, cuando te vea, mira, voy a acabar contigo. Eso es una amenaza. ¿Ah? Te voy a explotar de tal forma que no te van a reconocer. Eso es una amenaza porque va dirigida a causar un daño específico a una persona determinada. Eso es una amenaza. En la alteración a la paz, lo que se hace es que se cambia el estado de ánimo de la persona, ¿verdad? Una persona prudente y razonable. Ahora bien, la amenaza nunca puede ser la amenaza y nunca debe ir dirigida a una amenaza condicionada. Por ejemplo, una amenaza condicionada. Si te veo hablando con mi esposa nuevamente, ya tú sabes lo que te va a pasar. Eso es una amenaza condicionada. ¿Por qué? Porque está condicionada al hecho de que él lo vea hablando con su esposa. ¿Me entiendes? O sea, la amenaza no puede estar condicionada. La amenaza va dirigida a un posible daño inminente. ¿Verdad? Te voy a hacer, te voy a causar, tú verás, ¿ves? O sea, a eso va dirigida la amenaza. No puede estar condicionada, ¿verdad? Si no me paga los chavos que me debe, ya tú sabes que voy a acabar contigo. Primero se tiene que dar el acto de que él no le pague, para entonces darse la amenaza. Y la amenaza no puede estar condicionada a la ocurrencia de un hecho. En ambos eventos, tanto en la alteración a la paz como en la amenaza, la persona que provoca los eventos está alterado y quiere crear unas situaciones, ¿verdad? Pero se distingue porque una va dirigida a causar un daño específico en un sujeto determinado. Ahora bien, tenemos que tener cuidado también con la alteración a la paz y lo que conocemos como el derecho a la libertad de expresión. Hay unos momentos que hay que hilar fino, porque la Constitución protege la libertad de expresión, pero la Constitución no puede proteger conducta que están tipificadas como delito, como por ejemplo, ¿verdad? Yo le digo la palabra mágica que no la quiero decir, ¿verdad? Por respeto, que los hombres o una fémina, ¿verdad? Le dice a otro hombre, ¿verdad? Una fémina se lo dice mayormente a un exnovio, lo que sea. Yo le aconsejo que cuando usted tenga una situación legal, identifique los abogados por materia. Por ejemplo, hay abogados que son excelentes abogados en los asuntos de naturaleza civil, en demandas civiles, en casos de impericia médica, porque practican el derecho en esa área. Hay abogados que son excelentísimos abogados en derecho laboral, como vemos abogados que practicamos el derecho criminal y a su vez practicamos el derecho civil. O si es un asunto de familia, hay abogados que son dedicados, especialistas en asuntos de familia. Entonces, la terminología, el lenguaje que se utiliza cuando hablamos de asuntos criminales es muy distinto al lenguaje que se utiliza cuando hablamos de asuntos civiles. Y yo entiendo que usted no tenía que mudarse para nada, ¿ve? Porque la realidad es que muchas veces nosotros necesitamos estar bien orientados, bien asesorados, pero usted no tenía que mudarse para nada, porque además de usted poder presentar, como lo hizo, un asunto de alteración a la paz, usted podría presentar también una ley 284, que es un acecho. ¿Ve? Porque usted me acaba de decir
que es una conducta que se repite y que era constante, que era muy a menudo. Y entonces el resultado fue que usted termina abandonando su propiedad. Yo lo hubiese orientado a usted que no abandonara su propiedad. El derecho tiene distintas versiones, distintas alternativas. Una de las alternativas que usted tenía era una 284. Fíjese, cuando hablamos de un asunto criminal que se ventila en una sala, el cuanto de la prueba a presentar es más rigurosa. Cuando hablamos de una ley 284, el cuanto de la prueba es civil, y ese cuanto de la prueba es preponderancia de la evidencia, ¿verdad? Preponderancia de la evidencia. La preponderancia de evidencia va dirigida a un hecho que es más probable que menos probable. Y en ese caso, en ese supuesto, usted pudo haber agotado el recurso de la ley 284, y con esa ley usted tiene más de un evento. La ley 284 requiere que haya más de un evento. Y usted tiene eventos, conforme usted me ha expresado, tiene eventos de más. Además, el tribunal tiene un asunto que, aunque no lleva tantísimos años, pero está ahí, que es el recurso de la Oficina de Mediación y Conflicto, donde citan a las partes para mediar, para llegar a acuerdo, y hay un mediador, una persona profesional, para tratar el asunto y buscarle soluciones dentro de los esquemas del sistema jurídico. Así que yo entiendo que usted tenía diversas alternativas para trabajar la situación. Posiblemente la orientación que recibió no fue la mejor. Así que, pero no tenía que mudarse para nada. Así que estoy concluyendo, tengo el tema un poquito a la mitad, pero nada, quiero decirles, soy Domingo Bonilla Osoria, con oficina abierta en la calle Mayagüez 136, San Juan, Puerto Rico, calle Mayagüez 136, San Juan, Puerto Rico, 00917. Por otro lado, les informo, este programa es totalmente costeado por este abogado. He hecho todos los esfuerzos posibles porque en realidad no quiero dar anuncio, porque me pongo a dar anuncio y le quito parte del tiempo para educar e instruir. Así que cualquier cooperación que usted haga para seguir sosteniendo este programa, lo puede hacer directamente a la emisora para nosotros seguir educando. No queremos recibir ni un centavo, porque la meta nuestra es educar. Cuando educamos, modificamos conducta. Estamos a sus órdenes en el 787-627-8357, que es mi celular, y en el 787-756-5199. Lo quiero mucho, lo amo mucho. Domingo Bonilla Osoria. Un abrazo a todos. Ha sido todo por hoy en esta edición de Conversando Asuntos Jurídicos, presentado por el licenciado Domingo Bonilla Osoria. Nos puede llamar al 787-627-8357, 627-8357, o al número de nuestra oficina 787-756-5199, 756-5199, o nos puede escribir a través del email lcto.bonilla@gmail.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de Conversando Asuntos Jurídicos.